Buenos días, queridos hermanos. Es un placer para mí poder estar aquí con ustedes, hablándoles de esta prédica que he titulado ¿Crees que tu Señor es bueno? ¿De verdad? Quiero que hablemos sobre un concepto que le escuché a un amigo llamado Félix Ortiz hace un tiempo, y es que nosotros como cristianos sufrimos de algo que se llama ateísmo práctico. ¿Eso qué quiere decir? Que en la mente podemos tener una idea ortodoxa de Dios, adecuada, bíblica, de cómo es Dios y cómo funciona Él, su amor, su bondad por nosotros. Podemos dar una lista de las creencias adecuadas, pero cuando se trata de la práctica, cuando se trata del día a día, hay una disociación entre lo que pensamos y lo que vivimos. Es decir, en la práctica, aunque creemos algo acerca de Dios, podemos vivir como si Dios no existiera, como si fuéramos ateos prácticos. Un ejemplo para la muestra: nosotros creemos que Dios es el proveedor, decimos que Dios es el proveedor, pero cuando viene fin de mes, cuando el dinero se está acabando, cuando demasiadas cuentas están llegando, entonces nos sentimos frustrados, acudimos a otras cosas, acudimos a personas, acudimos a préstamos, nos desesperamos. Es decir, creemos en nuestra mente que Dios es el proveedor, pero en la práctica consideramos que la provisión vendrá por otro lado, de otras maneras, o que nos tendremos que angustiar. Lo mismo nos pasa precisamente con la bondad de Dios. Hablamos de que Dios es bueno, hablamos que Dios es misericordioso, amoroso, que Dios es un Dios lleno de gracia, pero quiero proponerles que en la práctica muchas veces estamos en el lado opuesto de esa verdad. Y quiero hablar de esa realidad en nuestras vidas a través de un texto que muchos de nosotros seguramente hemos escuchado, una parábola que contó el Señor Jesús en Mateo capítulo 25. Es una parábola donde Jesús está hablando, en algunas versiones se habla de talentos y por lo general le decimos la parábola de los talentos. Pero quiero proponerles que ha sido comúnmente muy mal interpretada esa parábola y precisamente tiene que ver con nuestra forma de cómo entendemos a Dios. La parábola se encuentra en Mateo capítulo 25, versículos 14 hasta el 30. Dice así: el reino de los cielos, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, me he ganado otras 5,000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que había recibido 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó: siervo malo y perezoso. Así que sabías que yo cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y dénselas al que tiene las 10,000.
porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Es muy probable que hayas escuchado esa parábola y es una parábola que a primera vista podríamos decir que este señor termina bastante airado y que esta persona, por no haber puesto esos talentos en funcionamiento, por no haberlos multiplicado, entonces termina siendo básicamente condenada al infierno. Pero quiero proponer que esa es una lectura no solamente superficial, sino sumamente errada del mensaje de lo que quiere dar Jesús. Entonces vamos por partes para estudiar este texto de la Biblia. Primero, si tú estás leyendo en una versión antigua, vas a ver que se llama la parábola de los talentos. Por una coincidencia idiomática, la palabra talentos, que para ellos es una medida monetaria, para nosotros significa dones o capacidades naturales. Entonces, cuando pensábamos en esta parábola de los talentos, en muchos campamentos de jóvenes, se nos decía que tienes que poner tus talentos al servicio de Dios. Si Dios te ha dado un talento, entonces tú tienes que multiplicarlo. Pero este texto habla precisamente de dinero, no habla de dones naturales. De hecho, un talento se refiere a una gran cantidad de dinero. Un talento equivale a lo que hoy en día son unos $6,600. Al peso de hoy, eso querría decir que un talento más o menos son unos 25 millones de pesos. Es decir, el que menos recibió unos 25 millones de pesos. El segundo que más recibió 50 y el otro recibió como unos, no sé, 5, 200, como unos 125 millones de pesos. Esa es una cantidad de dinero que nunca un esclavo iba a recibir, porque nosotros hablamos de siervos del Señor, pero la palabra es exactamente la misma para esclavo. Nunca ningún esclavo iba a recibir ni siquiera un talento durante toda su vida. Eso era una cantidad extraordinaria de dinero. Y vean que de hecho el Señor les entrega el dinero a ellos y se va. Y se va lejos y por mucho tiempo. Ningún dueño de esclavos, ningún jefe de siervos en ese momento de la historia iba a entregar y delegar semejante cantidad de su dinero sin supervisión a unos esclavos. Pero el Señor lo hizo. Entonces, en primera instancia, eso es algo sumamente particular dentro de esa historia. Y el Señor no les da comparativamente. Dice que a cada uno le dio según su capacidad. Es decir, no es que el Señor les está exigiendo a ellos de acuerdo a la competitividad del otro. ¿Por qué? Porque el que recibió 5 se le exigió por 5, el que recibió 2 por 2 y el que recibió 1 se le exigió por 1. A cada uno como que el Señor lo conocía. No es por comparación, no es por quién es mejor que otro, sino que a cada uno se le piden cuentas por el dinero que el Señor les había dado. Y algo que nos llama mucho la atención es que los dos primeros, que fueron los que manejaron adecuadamente el dinero, que tan pronto lo recibieron, lo pusieron a producir hasta doblar la cantidad de dinero que inicialmente habían recibido, ellos trataron de darle ese dinero a su Señor, pero el Señor, en lugar de decirles, bueno, ahora produzcan más, les dice, vengan y celebren. Las versiones antiguas dice, vengan y celebren en el gozo de su Señor. Y eso nos llama mucho la atención porque es un concepto que se refería principalmente a unas fiestas. ¿Tú te acuerdas cuando el hijo pródigo regresa a casa que el padre hace una fiesta? Y en este caso, el Señor no dice que va a ser una fiesta donde ellos como esclavos van a servir el banquete, sino que vienen a compartir. Es decir, son los invitados de cabecera, los invitados especiales dentro de esta celebración y de esta fiesta. El Señor de esta historia no es un Señor que desea tener solamente más dinero para sí y solamente las cosas para poseerlas Él, sino que les dio más a aquellos que tenían y que habían puesto este dinero en movimiento. El Señor no se queda con nada, lo comparte todo, lo entrega todo. Un punto muy importante de esta historia
es el signo de interrogación. Cuando viene este siervo y viene sin haber producido absolutamente nada del dinero que el Señor le había dado en un principio. Viene este siervo y le entrega las mismas 1000 monedas de oro o el talento que el Señor le había dado porque lo había enterrado. Y él lo introduce con un discurso y le dice: Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí el dinero en la tierra. Y el Señor hace una pregunta y dice: ¿sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido? Es decir, ¿hay algo en tu experiencia que te demuestre que yo soy así? Porque si alguien siembra donde no ha cosechado, si alguien recoge donde no ha sembrado o trata de cegar donde no ha esparcido, ¿saben cómo se llama eso? Se llama injusticia. Es decir, este hombre en pocas palabras le está diciendo: Señor, es que yo sabía que tú eres un autoritario. Yo había llegado a la conclusión en mi vida que tú eres un ser injusto. Y el Señor le hace una pregunta que creo yo que a veces la leemos desde el punto de vista donde le damos la razón a este siervo y no la razón al Señor. Porque decimos: así que sabías que yo recojo donde no he esparcido. Como si el Señor le hubiera dado la razón a este hombre. Pero la pregunta y el interrogante es retórico. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Tú sabías eso? Yo te había dado todo sin que tú lo merecieras. ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? ¿Que yo soy injusto? Aunque sea, si hubieras llegado a la conclusión de que yo soy un señor injusto, que yo soy implacable, que yo soy malvado, aunque sea hubieras actuado en consecuencia y por lo menos hubieras puesto ese dinero en el banco para que me produjera algunos intereses. ¿Hay algo en la vida de este siervo que le haya dado medianamente esa pista? Nunca ningún esclavo iba a recibir la cantidad de dinero que el Señor le confió a este hombre, y se lo confió y se fue. El Señor también había sido bueno con este siervo, y aún así él había llegado a una conclusión errada. Él tenía una imagen distorsionada de su Señor, y esa imagen distorsionada de su Señor lo llevó a una forma de vida muy específica, que fue enterrar aquello que el Señor le había dado, aquello que el Señor le había confiado. Esta no es una parábola que se refiere a cuánto produces, sino qué piensas acerca de tu Señor. ¿Qué piensas? ¿Cómo es tu Dios? Porque nosotros en la teoría decimos que Dios es bueno, pero en muchas ocasiones vivimos una vida atada al temor, vivimos una vida atada a la intrascendencia, vivimos una vida atada a la mezquindad. ¿Por qué? Porque leemos este texto y pensamos que Dios es un Dios injusto, pensamos que Dios es un Dios que siembra donde no ha esparcido, que trata de cosechar donde no ha sembrado, y eso no es cierto. Te lleva a una forma de vida muy específica, esa imagen equivocada de Dios, pero no es la imagen correcta de Dios. Cuando estaba preparando este mensaje, mi hijo mayor, Benjamín, a veces me ayuda a hacer las diapositivas y las presentaciones. Este mensaje inicialmente se iba a llamar el Señor, se iba a llamar Señor, no eres bueno, porque en un sentido, eso es lo que el hombre le está diciendo a su Señor. Le está diciendo: tú no eres bueno, tú eres mezquino, tú eres un Dios, un Señor apático, malo. Y cuando Benjamín vio el título, me dijo: papá, esa es una palabra inadecuada. Qué interesante. Mi hijo entendió perfectamente la idea. Esa es una forma inadecuada de vivir la vida. Quizás no lo decimos en nuestro discurso, pero en la práctica muchos viven la fe
como si Dios no fuera bueno, como si toca arrancarle una sonrisa a la fuerza, como que Dios me ama por desempeño, como que lo que Dios me dio tengo que multiplicarlo constantemente porque si no Él va a ser implacable y va a acabar con mi vida. De hecho, cuando yo escuchaba en muchas ocasiones estas predicaciones de las parábolas de los talentos, hay predicadores mucho más talentosos que yo cuando se trata de esto, de animar a la gente, inspirarlos, y yo escuché decenas de veces exposición de este texto en campamentos de jóvenes. Entonces, por lo general, ¿cuál era la predicación? Muchachos, Dios les dio un talento. Al menos Dios te dio un talento y una capacidad. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tú tienes que multiplicar esos talentos para que cuando llegues delante del Señor puedas mostrarle, mira, Señor, todo lo que me diste yo lo multipliqué. Y entonces Dios te va a decir, entra en el gozo de tu Señor. Pero si tú no multiplicas los talentos, como Dios, decían esos predicadores, es alguien que cosecha donde no ha sembrado, vas a ser enviado al rechinar de dientes. Así que, joven, pon tu talento en funcionamiento y multiplícalo. Entonces, puede ser muy motivador en un momento, pero el temor y el miedo es una gasolina de corto alcance. ¿Por qué? Porque muy rápidamente va a aparecer la angustia dentro de nuestra experiencia. Es decir, nosotros queremos multiplicar nuestros talentos. Entonces, si yo tocaba guitarra, ya no era suficiente con tocar guitarra, sino que tengo que tocar guitarra y batería. Pero entonces no solamente tengo que tocar guitarra y batería, porque ya ahora tengo 2 talentos. Ahora tengo que multiplicarlo para tocar bajo y además de eso piano. Y entonces vivíamos en esta esquizofrenia constante de querer ganarnos la gracia de Dios, de querer pagarle a Dios su bondad. ¿Te das cuenta de lo que eso genera dentro de la psicología de nuestro corazón? Porque entonces lo que nosotros hacemos es pensar que Dios nos ama por nuestro desempeño. Nosotros decimos en nuestra teoría que nosotros no somos salvos por obra, sino por gracia. Pero la realidad de nuestro corazón es que muchos de nosotros seguimos creyendo que la salvación es por nuestro desempeño, que la salvación es por nuestras obras, por lo que yo haga, por cómo yo responda a la vida, lo que yo genere, lo que yo multiplique. ¿Por qué? Porque seguimos pensando como este hombre que recibió un talento, que nuestro Dios, nuestro Señor, es malo. ¿Te das cuenta entonces que esto no se trata de cuánto multiplicas, sino cuál es la imagen que tú tienes de Dios? No en la teoría, no en la ortodoxia, no en la declaración de fe, sino en tu práctica. ¿De verdad tú crees que Dios es bueno? ¿De verdad tú ves lo que Dios te ha dado y dices, Señor, yo nunca en mi vida hubiera podido recibir tanto? Gracias. Porque cuando una persona entiende que lo que ha recibido es por la gracia de Dios, no por su desempeño, no por sus capacidades, no porque Dios sea como una especie de policía cósmico que está detrás de una nube gigante esperando a que nos equivoquemos para tirarnos un rayo, sino que vea un Dios bueno, va a tener una clase de vida de gozo, donde naturalmente aquello que Dios le ha dado, esta persona lo va a poner en circulación, y eso, por naturaleza propia de lo que Dios otorga, eso se va a multiplicar. Una persona a la que Dios le ha dado una vida, le ha dado capacidades, le ha dado posibilidades, una persona que vive su vida en gratitud a lo que el Señor le ha dado, naturalmente eso que Dios le ha dado se va a multiplicar y expandir. Pero aquellas personas que siguen pensando que su Dios es malo, mezquino, que es un Dios que funciona por causa y efecto, que ponen en tela de juicio dentro de su corazón la bondad de Dios, entonces son personas que se van a encerrar, van a tener una visión minúscula de la vida y van a enterrar aquello que Dios le había dado. Pero entonces tú me dices, pero Miguel, ¿y entonces por qué termina en ese concepto de
el llanto y rechinar de dientes, porque normalmente nosotros lo asociamos con el infierno, entonces pensamos, bueno, entonces esta persona de todas formas Dios la mandó al infierno. Y quiero proponerte que lo que debemos hacer siempre como buenos estudiantes de la Biblia es que hay frases que se utilizan a lo largo de los libros, por ejemplo en el Evangelio de Mateo, esta frase de llanto y rechinar de dientes ha aparecido en otros lugares. Entonces, cuando el autor cita en el capítulo 25 de Mateo esta idea de llanto y rechinar de dientes, no la explica mucho. Eso quiere decir que lo que deberíamos hacer es mirar dónde más está esa frase, porque hay sentidos que son acumulativos. Eso quiere decir que cuando se nos va iluminando a lo largo del camino y el recorrido del libro esta frase del llanto y rechinar de dientes, cuando la volvemos a leer, entonces ya nosotros tenemos la carga de sentido que tiene esta frase. Entonces, el concepto de rechinar de dientes, de llanto y rechinar de dientes, aparece por primera vez en esa historia de un centurión romano. Probablemente recuerdas la historia, que tenía una persona muy amada en casa que estaba sufriendo de una terrible enfermedad. Este hombre se acerca a Jesús, un romano, un pagano, se acerca a Jesús y le dice: Señor, hay una persona que amo en casa, que está en una situación muy difícil, muy dolorosa. Yo necesito que tú por favor lo sanes. Y el Señor le dice: bueno, yo voy a ir a tu casa. Y él dice: no, Señor, una palabra tuya es suficiente. Yo soy una persona bajo autoridad. Yo sé qué es eso. Un centurión era alguien que obedecía las palabras y los dictámenes del César, del rey de los romanos, del verdadero rey. Y ahora lo que le está diciendo a este hombre, a Jesús, es: Señor, tu palabra es suficiente. Yo soy un hombre bajo autoridad y me pongo bajo tu autoridad. Eso es gigantesco, porque el centurión solo le obedecía al César, al Señor, al Rey de todo el mundo conocido. Pero al decir estas palabras le está diciendo a Jesús: Jesús, tú eres el Rey, tú eres mi autoridad, tú eres el Señor de esta historia, y tu sola palabra puede hacer la diferencia absoluta en la vida de esta persona que amo. Y la frase de el llanto y rechinar de dientes aparece por primera vez en Mateo capítulo 8, versículos 11 y 12 dentro de este contexto. Jesús, al escuchar esta declaración del centurión, le dice: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero a los súbditos del reino, a los siervos del reino, se les echará fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Es decir, Jesús estaba estableciendo una diferencia comparativa entre los paganos y el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque está diciendo: es un pagano, es un centurión romano el que primero me recibe a mí como rey, que me está diciendo: Señor, yo estoy bajo tu autoridad. Pero no fue el pueblo, no fue el mismo pueblo al cual el Mesías fue enviado. Primero, dentro de la narración de Mateo, es un pagano, alguien que está por fuera de los dinteles y de las fronteras de la creencia del pueblo de Dios. Y Jesús está diciendo: son ellos quienes primero están reconociendo al Mesías antes que el propio pueblo al cual fue enviado. Una de las esperanzas más grandes del pueblo de Israel era estar en el banquete de Dios. Cuando Dios viniera, cuando viniera el Mesías y se estableciera el reino de los cielos, ser parte del banquete. ¿Por qué? Porque cuando tú eres invitado por el rey, eres invitado al banquete, eres parte de ese gobierno, eres parte de esa felicidad y de ese gozo del Señor, de esa fiesta. Pero el Señor está diciendo: tienen al Mesías frente a sus ojos y ustedes no se han dado cuenta. Y es un pagano, alguien externo que está dándose cuenta de aquello que siempre ha estado delante de sus ojos. Entonces la historia se va a invertir. Son los mismos siervos de este reino al cual les fue enviado el Mesías y que terminaron matándolo y crucificándolo, que ahora van a estar afuera del banquete porque rechazaron el regalo de Dios para su vida. Ahí es donde por primera vez
aparece la idea de el llanto y rechinar de dientes. Es el contraste de quienes entran al banquete y quienes quedan afuera del banquete, pero es un contraste absoluto. ¿Por qué? Porque los judíos pensaban que ellos iban a ser parte del banquete, pero ahora Dios está diciendo que son los paganos que reconocen al Mesías los que entran al banquete, y los del pueblo de Dios que rechazaron al Mesías son los que se quedan afuera en el llanto y rechinar de dientes. Ahora, esa es la primera vez que aparece esa frase y va cobrando un sentido de un contraste muy fuerte entre lo que creían el pueblo de Dios versus lo que terminaron creyendo aquellas personas foráneas. Primera observación. Pero esta frase, el llanto y rechinar de dientes, aparece en otro lugar. Hay un bloque de enseñanzas, nosotros estábamos leyendo originalmente Mateo capítulo 25, ese bloque de enseñanzas empieza desde el capítulo 23, 24 y 25. Mateo capítulo 23 es una predicación de Jesús especialmente contra el sistema religioso de los fariseos y de los maestros de la ley. Los maestros de la ley y los fariseos se consideraban a sí mismos los escogidos dentro de los escogidos. Es decir, somos parte del pueblo de Dios, pero nosotros sí somos los verdaderos escogidos dentro del pueblo de Dios. Y es muy interesante porque Mateo capítulo 23 es ese sermón directamente de Jesús en contra de los fariseos. La palabra que se usa para identificarlos es la palabra hipócritas. Solamente para que te hagas una idea de lo serio que es este tema en todo el evangelio de Mateo. 15 de las 20 veces que aparece en todo el Nuevo Testamento la palabra hipócrita, 15 de las 20 veces está solamente en el Evangelio de Mateo. Y 7 de esas 15 veces está solamente en el capítulo 23. A tal punto que cuando se habla de hipócritas ya tú lo intercambias con el concepto de fariseo. De hecho, si yo dijera, uy, esa persona es muy farisea, ¿qué estoy diciendo? Estás pensando, es un hipócrita. Si te das cuenta, entonces, el concepto es básicamente intercambiable. Entonces, la idea aparece en Mateo capítulo 24, versículos 48 al 51, dice así. Jesús contando otra parábola distinta, esta es su conclusión. Pero, ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi señor se está demorando, y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos? El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá, lo castigará severamente y le pondrá la condena que reciben los hipócritas. Y habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Te das cuenta? El castigo no lo reciben los paganos, los malvados de afuera, sino los hipócritas, aquellos que habían creído que tenían una ortodoxia adecuada, pero en su práctica vivían como si Dios no fuera bueno. De hecho, Jesús enfrenta tajantemente a los fariseos y les dice, ustedes tanto que hablan de Dios y lo único que hacen es construir muros para que la gente no se encuentre con Dios. Ustedes se están convirtiendo en el motivo por el cual la gente no se acerca a Dios, porque ustedes hacen creer que Dios está detrás de una barrera de reglas por cumplir y no que es un Dios bueno que viene a nuestro encuentro. ¿Se dan cuenta que ustedes tienen la mentalidad, queridos religiosos, de este siervo de un talento, que piensan que Dios es malo? Que uno tiene que sacrificar su vida para arrancarle una sonrisa, que solamente la acepta a los que se portan bien, no porque son sus hijos, no porque son su creación, sino porque tienen un desempeño adecuado. Esa mentalidad los va a llevar a su propia destrucción. Ese no es Dios. Ustedes están utilizando la ley de Dios, que era una forma como Él se conecta con nosotros, la están utilizando como una frontera que hace la diferenciación entre los buenos y malos, entre los justos e injustos. Pero este Dios es un Dios absolutamente bueno que reparte su dinero entre sus siervos voluntariamente. En el capítulo 23
Jesús les dice y les habla de esta forma a los fariseos: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues les cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Ustedes cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes. ¿Cómo llamó Jesús a los religiosos de su época? Los llamó hijos del infierno. Hay pecados que se cometen por fuera de la religión. Y esos son la clase de pecados que nosotros detectamos con mucha facilidad. Dentro de los que no creen, dentro de los paganos, dentro de los que se alejaron de Dios, que están por fuera de la religiosidad. Pero hay otra clase de pecados que se cometen en el nombre de Dios, que se cometen en nombre de la religiosidad. En el nombre de Dios se han llevado a cabo guerras. En el nombre de Dios se han lastimado personas. En el nombre de Dios hay gente que cree que tiene el derecho en las redes sociales de mandar a otros al infierno, de lastimarlos con sus palabras. Hay gente que cree que en el nombre de Dios tiene el derecho de apuñalar el alma del otro, de lastimarlo con sus palabras y con su religión y sus reglas. Hay gente que cree que está haciendo un bien en el nombre de Dios, cuando lo único que está haciendo es convertir a la gente en hijos del infierno. Es curioso que fueron los fariseos que en el nombre de Dios mataron al Hijo de Dios. Los fariseos estaban tan seguros dentro de este esquema religioso que habían hecho y moldeado, un esquema religioso basado en la sospecha de la bondad de Dios, que terminaron crucificando a Dios. Prefirieron rechazar la bondad divina antes que reconocer su pecado. Antes de decir: Dios, perdónanos. Discúlpanos porque pensamos que tú no eras bueno. Aunque nuestra vida es una evidencia de tu bondad, nosotros habíamos vivido la vida como si tú fueras un Dios mezquino. ¿No fue esa la tentación en el Edén? Que al principio Dios había sido absolutamente bueno con Adán y Eva y les había dado todo lo que ellos requerían para vivir. Dios dijo: no coman de un árbol, pero les había dado un jardín completo para que ellos se alimentaran. Dios había sido bueno con Adán y Eva. Ellos tenían la experiencia de un Dios bueno. ¿Y cuál fue la tentación de la serpiente? Se acercó y dijo: ¿sí? ¿Dios es tan bueno? Si Dios es tan bueno, ¿por qué no te deja comer de esto? Al Señor de la historia le parte el corazón que su siervo dude de su bondad. Le parte el corazón que su siervo dude de su bondad. Piensa cómo te sientes tú cuando has hecho algo bueno por alguien y esa persona pone en tela de juicio tus motivaciones. Piensa cómo te sientes cuando tú has sido bueno con una persona, cuando le has extendido amor, gracia y misericordia, y esa persona dice: uy, no, pero Miguel realmente no es tan buena gente. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Cómo se siente Dios con la forma de vida que tú estás llevando a cabo? La religión llevó a estas personas a una forma de vida donde todo el tiempo estaban comparándose unos con otros, a ver quién competía más, quién producía más, quién generaba más. Pero el Evangelio nos lleva a la adoración. Señor, lo que yo tengo que me has dado, no importa que le has dado a otros, lo que yo tengo
te doy gracias. Y pone en funcionamiento eso que el Señor le ha dado. La adoración no está mirando todo el tiempo al otro y comparándose con otro, sino que mira al cielo y dice, Señor, esto que me has dado lo voy a poner en funcionamiento, no para ser mejor que los demás, sino para ser la mejor persona posible, para adorarte con eso que soy, ser la mejor versión de mí para darte honra con lo que soy. En esa época la religión había llevado a la gente al miedo. La religión lleva a la gente a actuar constantemente por miedo. Hay gente que le tiene pánico a Dios, que le tiene miedo a Dios, que viven solamente impulsados por el temor, que se van a ir al infierno, que eso que están viviendo es una condenación por un pecado que Dios les está cobrando de hace años. Pero lo que Dios quiere es que sus siervos entren en el gozo de su Señor. Porque el gozo disfruta la tarea, disfruta este trabajo, disfruta vivir esta vida que Dios ya ha sido abundantemente bueno con nosotros. Disfruta el día a día, pero no por miedo, lo disfruta por amor, por amor. Tú puedes llevarle flores a tu esposa y decirle, amor, te traje estas flores, y ella te pregunta, ¿y por qué me las trajiste? No, para que no te pusieras brava. Es muy seguro que en ese momento ella se ponga brava. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer cosas bonitas, cosas correctas por motivaciones inadecuadas. Y hay muchos cristianos que viven así. ¿Por qué oras? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué te congregas? ¿Por qué sirves a los demás? No, para que Dios no se ponga bravo. Con razón tiene una religión de miedo y no vive un evangelio del gozo del Señor. Y entonces la religión también se basa en amenazas, por supuesto. Porque todo el tiempo te están amenazando que te van a quitar algo, que te van a mandar a algún lado, cosas por el estilo. Es muy interesante que Jesús nunca dijo arrepiéntanse porque se van a ir al infierno, sino que dice arrepiéntanse porque han llegado el reino de los cielos. Es decir, abran sus ojos frente a esta realidad que les trae Dios. Porque el mayor tesoro del cielo es Jesús. Hay mucha gente que quiere ir al cielo por temor a no irse al infierno. Y eso es tan irrelevante como querer casarse por miedo a quedarse solo. Hay gente que le tiene más miedo a las llamas del infierno que un amor profundo por la persona de Jesús. Porque al final de la historia, querido, querida, esto no se trata de tu desempeño, se trata de la bondad de Dios. Por eso esta pregunta es la pregunta más urgente de todas. ¿Crees que tu Señor es bueno? ¿De verdad? ¿De verdad crees que el Señor es bueno contigo? ¿Que el Señor ya ha sido bueno contigo y que no tienes que pagarle? ¿Hay algo dentro de tu corazón que sigue diciendo, Señor, yo creo que tú cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido? Si tienes esa mentalidad acerca de Dios, pídele que te sane, porque tu vida es una evidencia que Dios ya ha sido bueno. Él te ha confiado cosas que nunca un señor le daría a un esclavo, pero Él ya te lo ha dado. Tu vida es una evidencia no de que Dios es un Dios mezquino, malvado, injusto, sino todo lo contrario, que Él es amoroso, lleno de gracia y bondadoso contigo. ¿Por qué temer? ¿Por qué enterrar tu vida en el altar de la irrelevancia? ¿Por qué sacrificar lo que tú puedes darle a este mundo por tener una visión religiosa tan mezquina? Por vivir atado o atada a un ateísmo práctico, cuando lo que Jesús quiere es que tú veas que cuando recibes esto que Dios te ha dado y simplemente disfrutas de esa gracia, la pones en funcionamiento, pones esto que Dios te ha dado en circulación, naturalmente se va a multiplicar. Y al final de la historia de Dios no se va a quedar con nada, sino que dice que bueno, entren en el gozo de su Señor, vengan y disfruten, ustedes también son de los míos. Que te puedas dar cuenta que a veces la mayor barrera entre Dios y la gente
lastimosamente, es la religión. Porque mucho de la religión que hay a nuestro alrededor nos vende la idea de un Dios mezquino, malo, un Dios que es injusto. Pero el Dios que nos vino a mostrar Jesús es un Dios tan bondadoso que le da a sus esclavos 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. Y se va y vuelve después de mucho tiempo porque confía que ellos van a hacer algo con lo que Él ya les ha otorgado. Oramos para finalizar. Señor, quiero darte gracias por mis hermanos que están viendo este video. Te pido que los ayudes, los bendigas y les permitas diagnosticar si hay dejos de una teología errada o de un ateísmo práctico. Pensamos que tú no eres tan bueno. Lo decimos de labios para afuera, pero en el fondo seguimos con una desconfianza profunda respecto a quién eres tú, Señor. Pido que ayudes a mis hermanos, que me ayudes a mí a vivir más allá de esa mentalidad del hombre de un talento, que sigue pensando y sigue imaginando que tú no eres tan bueno, que tú eres injusto, que tú eres implacable. Señor, que por estar alimentando esa imagen errada de ti, no dejó que la gracia fluyera a través de él. Sálvanos de esa mentalidad farisaica, de esa mentalidad tan hipócrita, Señor, que lastimamos a la gente. Sálvanos de andar buscando adeptos para luego convertirlos 2 veces más hijos del infierno. Que el evangelio de verdad no sea una carga, sino que sea libertad para nuestra vida. Te doy gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén.